Quiero trabajar remoto, pero no sé por dónde empezar. Esto es lo que más se repite hoy en día en redes sociales cada vez que yo pregunto sobre trabajo remoto. Bienvenida a la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de este tema y de muchísimo más para poder lograr. Para la que no me conoce, soy Marianela. Hace más de 3 años que ya trabajo remoto. Salí de la docencia. Soy profesora de educación básica y licenciada en educación y actualmente trabajo como project manager. Cuando yo empecé a buscar trabajo remoto, cometí todos los errores que tú estás cometiendo hoy en día. Mandé miles de currículums genéricos. Nunca usé ninguna estrategia. Tiré a diestra y siniestra mi currículum por todos lados. No lograba entender cuál era el trabajo remoto específico que yo podía realizar. Siempre era como, bueno, googlear o buscar en LinkedIn, trabajo remoto, y postular y postular y postular a cualquiera. Y perdí muchísimos meses valiosos en el estar perdida. Y no quiero que pases tú lo mismo de tanto tiempo estar perdida o probando y cometiendo errores para poder lograr tener un trabajo remoto. Por eso es que hoy vamos a trabajar en 3 puntos importantes. Primero, en identificar cuáles son los errores que más te están frenando en este momento. Vamos a descubrir cuál es tu rol remoto ideal y vamos a armar el pequeño primer paso concreto, porque he hablado con muchas de ustedes y lo que más sucede y se repite es que no logramos dar el primer paso. Siempre estamos en el pienso, en el quiero, en el deseo hacer, deseo trabajar remoto, deseo tener tal cosa. Pero para poder llegar del deseo de lo que está en nuestra mente a la acción, a la realidad, debemos actuar, debemos hacer y tomar decisiones quizás difíciles, pero decisiones importantes en tu propio proceso. Y ya antes de empezar, antes de ir a identificar los errores y trabajar en todo esto, te voy a dar unos minutos para que pienses y para que reflexiones y me cuentes, ya sea en el chat si estás en vivo o me puedes escribir incluso o anotar en una hoja tu por qué. ¿Por qué quieres trabajar remoto? Puede ser porque quieres más tiempo para ti, para tu familia, hay una motivación interna o hay una motivación externa, quieres más dinero. ¿Por qué? Quiero saber tu por qué. Y quiero que tú también tengas claro ese por qué. Una vez que tengas definido ese por qué quiero hacer esto, va a ser más fácil definir el cómo voy a lograr esto. Así que date unos minutos, si estás en vivo, déjamelo en el chat, o si estás viendo esta clase grabada, pausa el video y date 5 minutos para reflexionar, escríbelo en un cuadernito, ¿por qué? ¿Por qué quieres trabajar remoto? Ahora sí, vamos a identificar los errores que más se repiten y te están frenando. El más común de todos. ¡Tachachán! Pensar que necesitas una experiencia remota, previa, para que te tomen en cuenta para un trabajo. Hay gente que me dice, Marianela, yo nunca he trabajado remoto, entonces imposible, o me piden experiencia. Cuando ves ofertas laborales que dicen experiencia en, tú vas a tomar toda la que ya tienes, toda, ya sea hayas dado clases, trabajes donde sea, y vas a hacer un listado y vas a revisar de toda esa experiencia cuál se asemeja a más a lo que están pidiendo. Pero experiencia tú tienes. La experiencia es tan
Quizás no lo hiciste online, quizás no lo hiciste frente a un computador, pero la experiencia existe. Y eso es lo que tenemos que lograr, darlo a conocer. Y la primera persona que tiene que reconocer es la existencia de esto, eres tú. Tú eres la que tiene que convencer después a la otra parte, a la persona que te quiere contratar, de que esa experiencia la tienes. Por ejemplo, yo llevo muchos años dando un programa que se llama Colgar el Delantal, que es para profesores logren traducir su experiencia a otros campos laborales, sea cual sea, remoto, híbrido, presencial, cual sea. Y ahí también muchos piensan que como no tienen una experiencia específica en el área en el que estás postulando, no tienes chance, ¿no? Incluso en entrevistas han preguntado, tipo, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres dejar la docencia? ¿Por qué quieres este trabajo? Si nunca has tenido experiencia. Y una respuesta clave ahí es, si bien no tengo experiencia directa con este tipo de empleo o con esta función, mis años de experiencia trabajando en educación, trabajando en educación de adultos, educación con niños, en whatever, sea, me han servido para aprender tal tal y tal cosa aplicada a este tipo de cargos. Esa es la clave al momento de que tú hablas de tu experiencia. Así que después de esta clase, pobre de ti que sigas cometiendo este error de decir, no, yo no puedo trabajar remoto porque nunca he tenido. El segundo gran error. Esto es el que más se repite. Es el culpable. De hecho, es el culpable de todo. De que no te llamen a entrevistas, de que no pases nada, ni siquiera a que lo revise un humano, el hacer un currículum genérico. Yo trabajé muchos años siendo profe y siempre en nuestro mercado tú haces un currículum, y con ese currículum se lo mandas a todo el mundo, o sea, a todos los colegios, universidades, incluso mandas el mismo currículum siempre. Pero cuando tú quieres postular a un mercado ya diferente, como es el mundo remoto, no te sirve mandar el mismo, hay que optimizarlo, hay que adaptarlo. De hecho, un módulo entero de esta adaptación del currículum es lo que trabajamos dentro del programa Trabajar Remoto, para que esta hoja de vida, que uno a veces no la toma tanto en cuenta porque dice, bueno, un currículum nomás, esa hojita tan insignificante puede hacer la diferencia entre que te contraten o no te contraten, entre un cambio de vida, entre un mejor sueldo, o incluso en un trabajo que vaya a hacer que incluso tu autoestima cambie, eh, cómo vives el día a día, si estás en ese modo alerta, en ese modo estrés porque estás en un trabajo que no te gusta. Entonces, ojo ahí, súper importante tomar en cuenta el currículum. Por lo tanto, jamás de los jamases mandes el mismo currículum a todos lados. Esto lo vemos dentro del programa, pero te voy a enseñar cortito. Hay algo llamado filtros ATS. Estos filtros los utilizan las empresas reclutadoras o incluso cualquier corporación ahora los está usando, sobre todo con la inteligencia artificial. Y lo que hacen es, pasan tu currículum, lo toman, eh, lo escanean, imagínate como un escáner, y revisan. La oferta laboral tiene, no sé, 20 palabras, 20 requisitos. Esos 20 requisitos, este filtro lo va a revisar y va a decir, se encuentra este y este otro. Pero no se encuentran este y este. Si tu currículum cumple con más del 70% de lo que ellos están pidiendo y hace match, pasa adelante, sigue en el proceso. Si no, te descarta. Y eso es lo que sucede. No sé si te ha pasado. Déjenme un corazoncito ahí si les ha pasado. ¿Has postulado alguna vez
y enseguida, después de que postulaste a los 5 minutos, ya te llegó un correo de vuelta diciéndote, no seguimos con tu postulación porque eh, no cumpliste con los requisitos o hemos seguido con otras personas adelante, qué sé yo, pero a los 5 minutos. ¿Quién? Un humano eso no lo revisó una máquina, lo revisó este sistema, ATS. Por lo tanto, no se trata de mentir en el currículum, pero observar que todo lo que se esté pidiendo en la oferta laboral, los requisitos, se vean reflejados en tu currículum. Y esto es tan importante, son detalles que uno dice insignificantes, pero como te vuelvo a decir, hace la gran diferencia. Ah, por ahí me dejaron corazoncitos, muy bien. Cuando yo hablo de currículum genérico, me refiero al típico currículum que uno pone, hice clases de lenguaje, hice clases de historia, hice clases de lo que sea, es como muy genérico, como la experiencia justa. En cambio, en el estratégico, tú muestras también el cómo lo hiciste, tus porcentajes de logro, cómo lograste esto. Eh, Más allá de las funciones del cargo en sí mismo, ese pasito extra de por qué tú eres eres la mejor, la persona idónea para un cargo. O sea, aquí está, pero la gran diferencia. Nuestro error número 3. Buscar sin estrategia. Y esto es típico. Te voy a mostrar. Voy a LinkedIn. Generalmente las personas hacen esto. Ponen en el buscador remoto, lo pongo a buscar, voy a empleos y listo. Aquí yo veo remoto y digo, bueno, empiezo a postular. O empiezo a mirar y digo, uy, yo no sirvo para nada de esto, porque todo lo que piden no sé nada. Mira, piden un influencer, un project manager, un head of affiliates. ¿Qué es esto? Consultor, no, yo no entiendo nada. Y empiezas a ver todo esto y te bloqueas. Te bloqueas y dices, bueno, como yo no sirvo para nada de esto, ya está. Inmediatamente dejas siquiera de intentarlo. Esto es el mayor error porque te limita y finalmente hace que nunca avances. Dentro del programa Trabajar Remoto vemos toda la estrategia y ahora te voy a mostrar cortito cómo evitar caer en este error. ¿Cómo evitamos caer en este error? Primero, definir un rol. Ponte tú. Yo quiero trabajar de diseñador instruccional o quiero trabajar en... Yo hago mucho esto de poner la palabra e-learning porque cuando tú vienes de la docencia, ya tienes un conocimiento en lo que es educación y hoy el mercado que más está creciendo es lo online, lo digital. Entonces voy a hacer primero este primer filtro. En vez de dirigirme directo a empleos, yo primero voy a mirar por empresas. Y voy a ponerle en ubicación, quizás una ubicación más cercana a donde estoy yo. En este caso vamos a ponerle América. A ver, o le vamos a poner Latam, a ver si lo encuentro con el filtro. Voy en directo al país entonces. Le voy a poner Chile. Y me van a empezar a aparecer proveedores de e-learning. Y tú me vas a decir, pero Marianela Alejandra, ¿qué es eso? Son plataformas que se dedican a la enseñanza online, pero de diferentes cosas. Por ejemplo, acá hablan de recursos humanos. Acá hablan de patologías alérgicas, pero dice e-learning de patologías alérgicas. Probablemente tenga que ver algo con medicina. Laboratorio de e-learning y además capacitación corporativa. Sales Plus, plataforma de e-learning. Y así, un montón. ¿Qué voy a hacer? Darle a seguir a todas.
Ustedes ya ven que enseguida yo ya aparezco ahí que estoy siguiendo a todas, ¿no? Una vez que conozcas todas estas plataformas, yo voy a ir a ver qué aparece dentro. Y hay algo interesante, que cada empresa tiene acá un apartado de empleos. Hay algunas que tienen enseguida muchísimos o algunas las tienen en publicaciones. Y yo empiezo a mirar. Esta no tiene mucho, pero estamos buscando acá, mira. Estamos buscando estudiantes, o sea, profesionales o estudiantes universitarios de áreas distintas a comunicaciones para participar en un proyecto en terreno. Bueno, no aparece mucha información, pero la idea es que tú vayas conociendo, aprendiendo. Probablemente te vas a encontrar con algunas ofertas laborales o con contenido. ¿A qué me refiero con contenido? De repente vas a ver que la gente, que estas empresas comparten artículos, que eso ya es conocimiento, que es interesante, por ejemplo, que dice el miedo escondido detrás del conocimiento. Y bueno, tú puedes como comentar, qué sé yo. Pero la idea central de esto es que tú aprendas. ¿De qué se está hablando en este mundillo de la comunicación? Mira, acá en este sentido es de la capacitación corporativa. Y así, ese mismo ejercicio lo hago con todas, las que quiera, ¿no? Por eso es importante dedicarle tiempo. Otro punto interesante, luego de escribir esta palabra, ahora sí yo me voy a fijar en empleos, a ver qué aparece. Y voy a cambiar la ubicación porque estoy en España, vamos a ponerle el país, puedes ponerle Argentina, Chile, México, de donde seas, y nos vamos a dar cuenta que hay diferentes opciones. Por ejemplo, acá tengo una de Banco BCI. Banco BCI siempre publica muchas ofertas relacionadas a la educación, aunque tú no lo creas. Incluso Copec encontraba varias ofertas. Yo en este caso no sé si es remoto, pero sí me está diciendo que tiene que ver con consultor de experiencia de aprendizaje. Tiene que ver con educación. Probablemente pidan algún docente. Vamos a revisar. Bueno, en este caso dice titulado de Ingeniería Comercial, Psicología o similar. Acá cabemos, ¿ah? Hay que simplemente los que son profesores revisar bien esto, a ver si nos falta alguna habilidad. Pero hay muchísimas más. En este caso, diseñador instruccional híbrido, mitad remoto, mitad en oficina. Te dice las funciones, los requisitos, que necesitan que conozcas, conocimientos en ciertas plataformas, herramientas, experto en Moodle, y así. Hay varias ofertas, pero también yo puedo filtrar por tipo de empleo. ¿Dónde está? En remoto. Acá aparece un cosito. Y ahí, si te fijas, yo ya definí un poquito más chiquitita mi búsqueda. Mi búsqueda va a ser más atingente a lo que yo ya sé hacer. Por ejemplo, acá encuentro relator de curso de inteligencia artificial en remoto. Y voy de poquitito apuntando cada vez más, hilando fino, como dirían, como dice un dicho, para poder llegar realmente a encontrar el trabajo específico que busco. Y no te vayas tanto por las ramas. Cuando nosotros buscamos de manera estratégica y no caótica, porque la forma anterior, cuando tú pones trabajo remoto en general y haces clic en todo lo que encuentras, eso es caótico. Y al ser caótico, no vas a tener muchas respuestas y no vas a conseguir entrevistas. Lo que necesitamos es que llegues a una entrevista para poder contar con todo lo que tú sabes hacer y te contraten. Cuando hablo de una búsqueda estratégica, sabes en qué rol quieres trabajar. Si no lo sabes, chiquillas, el programa Trabajar Remoto es el programa que te va a ayudar a definir en qué rol quieres trabajar.
y cuál se te puede dar bien tomando en cuenta tus habilidades, tu tipo de personalidad, porque eso también lo analizamos, donde sí que podrías crecer, donde no podrías crecer. Todo eso hay que definirlo. Una vez que tú lo tengas claro, el camino se va a hacer más claro. Cuando tú buscas de manera estratégica, sabes, sabes dónde puedes postular, el rol, cómo llegar a la persona que te podría contratar y qué decirle. Y después esto lo vemos en el módulo 4 del programa, pero nunca nos han enseñado a cómo hablar, cómo vender nuestro conocimiento y poder decir, yo soy la persona apta, idónea para este trabajo. Esto lo vemos dentro del programa Trabaja Remoto. ¿Y qué vamos a hacer? Un pequeño ejercicio. La idea es que logremos identificar un rol de manera remota, pero vamos a hacer un ejercicio. Para poder identificarlo, tengo que decidir y te voy a pedir que te tomes unos minutos para responder estas preguntas. Escríbelas tus respuestas en un papel. Sobre todo si estás viendo esta clase grabada, ponle pausa y responde tranquilamente a estas preguntas. ¿Qué odias de tu trabajo actual? Y aquí hay que ser específico porque a veces uno tiende a asumir en un todo. Todo es difícil, todo es complicado. No, vamos a definir específicamente. Y aquí te dejo algunos ejemplos. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más odioso? ¿Es lidiar con más de 30 estudiantes a la vez o estar siendo interrumpida constantemente? ¿Es que siempre tienes que estar presente en un espacio físico, como en un colegio, por ejemplo? ¿Odias que no tienes control sobre tu tiempo? ¿Que el sueldo es fijo sin importar cuánto te esfuerces? ¿No hay un premio por mejoras? ¿Odias la política institucional y las reuniones de dirección? Son solo ejemplos, ¿ah? ¿Corregir hasta la madrugada fuera de horario? O incluso pueden ser muchísimas más. Cuéntame tú, defínete tú. En un papel escribe todas tus respuestas. Una vez que respondiste todo lo anterior, vamos a la segunda. ¿Qué amas de tu trabajo actual? No me sirve, amo enseñar, me encanta enseñar, no. Específico, sé específico. Acá te dejo algunos ejemplos. ¿Amas ver cuando un estudiante finalmente entiende algo? ¿Armar estrategias para diferentes tipos de estudiantes para que todos aprendan? ¿Amas explicar conceptos complejos de manera que se entienda fácil? ¿Diseñar y armar materiales educativos propios? ¿Dar feedback a estudiantes y ver cómo mejoran? ¿Trabajar en equipo? ¿Crear contenido visual o recursos? ¿Qué es lo que más amas de esto? Son solo ejemplos. Obviamente tú puedes definir más. Una vez que tengas todo esto respondido, esa es tu habilidad. Eso es donde tenemos que apuntar para poder venderte y buscar un trabajo remoto. ¿Cuántos años pasaste haciendo esto? Trabajando en lo que estás trabajando actualmente. 5, 20, 15, 9, 10. ¿Qué habilidades ya tienes? Uy, yo sé que muchas de ustedes, a veces cuando les pregunto ya, pero ¿en qué eres buena? Cuesta entender en qué soy buena. Definir, como que incluso a veces nos da hasta como medio vergüenza decir, no, yo soy súper buena haciendo tal cosa. Bueno, definamos. Haz una lista de las habilidades que ya tienes. Yo te doy algunos ejemplos de habilidades comunes que se pueden transferir. Por ejemplo, la comunicación, comunicación efectiva, explicar conceptos difíciles de forma clara. Esto es súper importante para cualquier tipo de trabajo.
remoto o presencial. La organización. El ser organizada, planificar clases, organizar de alguna forma los tiempos, priorizar. Eso es organización y es transferible a otro tipo de empleos. El trabajo en equipo. Si tú me dijiste en la primera pregunta, no me gusta de mi trabajo el trabajar en equipo, bueno, hay que ver también entonces, quizás buscas un empleo que no sea tan tradicional, vas a tener que buscar otro tipo de empleo. Por eso es importante definir esto antes de tirar el currículum a diestra y siniestra. La resolución de problemas, creatividad y análisis. Si tú buscas bien, todas estas habilidades las piden en los trabajos remotos. Por eso es que te las estoy mostrando. Pero antes siquiera de decir, sí, sí, yo soy súper organizada, piensa dónde utilizas eso, esa habilidad. Si tú me vas a decir, bueno, yo soy súper buena comunicando, ¿cómo? ¿Cómo la usaste esa habilidad? Dime un ejemplo. ¿En qué momento de tu día a día has tenido que ser una comunicadora efectiva o utilizar la resolución de problemas? La primera persona que tiene que tener eso claro eres tú. Así que después de definir cuáles son las habilidades que ya tienes, piensa dónde la has utilizado en alguna situación. ¿Cuáles son los roles remotos más con más posibilidades tomando en cuenta ciertas habilidades? Por ejemplo, si tú te encanta explicar conceptos complejos, traducirlos a un formato simple que los alumnos lo entiendan, hay un trabajo remoto que está creciendo mucho, que es el diseño instruccional o instructional designer. En muchos lados está creciendo mucho. Yo lo he visto en empresas de e-learning, lo he visto en bancos, lo he visto en universidades. Está creciendo. Los sueldos varían entre 1.500 a 3.000 dólares al mes. Si tú sabes inglés más el conocimiento de diseño instruccional, hay empleos en Estados Unidos que pagan más de 3.000 dólares, pero tienes que combinar las dos cosas. Si tú me dices, yo amo crear materiales súper atractivos, diseñar, gamificar, hacer presentaciones, bueno, ahí podríamos apuntar a creadora de contenido, diseñadora de contenido educativo, creaciones de guías, hay plataformas dedicadas específicamente a esos, plataformas educativas, para compartir ese contenido que ayude a enseñar. Si tú por otro lado me dices, no, yo estrategia, estratégica, me encanta la estrategia, me encanta organizar, por ahí también puede ser lo del diseño instruccional, pero más ligado a la capacitación corporativa, que básicamente es crear experiencias de aprendizaje, pero para empresas, dentro de las mismas empresas, como capacitaciones internas, flujos, cómo funcionan los workflows, etcétera. Por otro lado, si tú me dices que amas organizar, estructurar, armar recursos, también coordinación, coordinadora de contenidos, project manager, program manager, son empleos que se pagan muy bien, pero siempre si tú vienes del mundo educativo, podemos apuntar a todo lo que tiene que ver con e-learning, eh, empresas corporativas grandes. Y yo sé que si tú te pones a buscar, vas a decir, ay, todos estos nombres en inglés, no entiendo nada, no, esto no es para mí, y te va a pasar. Yo tengo una alumna, una de las primeras que tuve en los programas anteriores, que renunció, o sea, ni siquiera lo intentó porque llegó, se enfrentó a esto y dijo, no, no es lo mío, y no quiero que te pase. Entonces, yo sé que los vas a ver todos con estos nombres raros y va a decir que esta cuestión son empleos que de verdad existen. Googlealos, búscalos en LinkedIn, existen, existen. Búscalos, existen. No, no es que sea inventos míos. Una vez que tú tienes todas las preguntas anteriores respondidas, vamos en un papel escribir. Bueno, tienes que tener todo eso escrito por ahí. Una vez terminado, busquemos en LinkedIn. A ver, con todo lo que yo escribí, veamos qué es lo que encuentran. ¿Qué es lo que encuentro? ¿Realmente existe en LinkedIn? Y cuando tú ves estas ofertas laborales, a veces te va a pasar que vas a decir, oye, pero hay algo que me falta, esto no lo sé, me falta saber sobre esto, me falta saber sobre esto otro, entonces no postulas. Y vuelves a estar
tal cual como estabas al inicio de esta clase. Cuando te frenas y piensas que no eres suficiente para poder recién postular a este tipo de empleos. Pero si vuelves a leer y callas a esa vocecita interna que te está diciendo que no alcanzas, te vas a dar cuenta que cumples al menos con más del 70% y eso es un montón. Resumiendo entonces, hoy logramos avanzar en tres partes importantes para sacarte del estancamiento. Identificamos los errores que te están frenando, no los cometas. Descubriste en qué rol remoto tiene sentido y trabajaste en este primer ejercicio concreto. Si todo esto de lo que hablamos te hizo sentido, por participar de esta clase, tienes un pequeño descuento para el programa Trabaja Remoto. Si quieres acceder a ese descuento, escríbeme directo a mi WhatsApp o por Instagram para que podamos habilitarlo por ti, porque no está, de hecho te lo voy a mandar igual en el correo, porque no está disponible en mi página, es solamente para las personas que participan de esta clase. Así que una última tarea antes de que te vayas. Para que logres identificar cuál rol, cuál sí tiene sentido para ti, investiga muchísimo. Yo te doy algunos ejemplos. Búscalos en LinkedIn, revisa. ¿Puedes hacerlo esto? ¿Puedes mejorar? ¿Puedes aprender lo que te falta? Dentro del programa revisamos todas las habilidades, qué curso puedes hacer, cómo poder mejorar, cómo llegar a esos cargos, con quién contactar, con quién hablar. Todo eso lo vamos a trabajar dentro de ese programa. Ahora es muy poquito dentro de una clase, ¿no? De una clase cortita. Y por participar de esta clase, además, en el correo que te voy a enviar al finalizar, va a ir un pequeño regalo, un workbook, un cuadernillo de trabajo con un starter pack para que puedas iniciar y salir todavía de esta nube mental en el que te encuentras, para que realmente hagas clic y empieces a tomar acción. Y este descuento para el programa Trabaja Remoto. Nos vemos.